Muy buenas a todos, guerreras y guerreros, ¿cómo están? Además de guapas y guapos, un video más. Recuerda que en este canal encontrarás una serie de 22 videos, sigue la secuencia y aprende inglés de manera ordenada y estructurada. Veamos el video 12. En este video aprenderemos sobre los comparativos y superlativos. Es un tema corto, así que iremos directo a la acción. Veamos estas cajas y las deseamos comparar. Queremos decir que un animal nos parece y necesitamos una palabra, vemos los países y se nos ocurre compararlos. ¿Qué podemos decir sobre el animal al verlo? Vemos niños, hasta comparamos nuestros hijos, comparamos frutas, las chicas comparan chicos y el chita te dice que le des suscribirme antes de darte el secreto. Para comparar o decir que algo es mejor de lo mejor se requiere de los adjetivos que ya los hemos revisado en el canal. Y aquí quiero que apeles a tu memoria de elefante y volvamos a la escuela. Necesito tu sagacidad. ¿Recuerdas la recta numérica? ¿Y cómo se forma el plano cartesiano para graficar puntos de referencia? Busquemos las intersecciones de las líneas horizontales y verticales y ubiquemos tendenciosamente puntos como el 3 con el 6, 5 con el 2, 7 con el 7, el 9 con el 4 y el 11 con el 10. Si limpiamos un poco esta especie de hoja milimetrada, quedarán los puntos a los que llamaremos A, B, C y D. Ahora, como estos números eran referenciales de cantidades, los borramos, y como estos también son referenciales, los borramos. Este eje quiero que sea la referencia y los socies a los adjetivos y sus categorías. Pueden ser estos: hermoso, grande, rápido, los adjetivos que te acuerdes. Primero en español, los que se te ocurran. Y este otro eje quiero que referencies a los sustantivos. Imagínate que el sustantivo, que puede ser una persona, lugar, animal, cosa, sentimiento o idea, vamos a decir que si A es un hombre, ¿qué adjetivo le podríamos asignar? Pensemos en el que se te ocurre para George. Por ejemplo, atractivo. Entonces, George es atractivo. Y así, para B podríamos utilizar otra palabra, por ejemplo, para Brad, que también es atractivo, y la referencia del nivel diríamos que Brad es más atractivo que George. Esa flecha roja de diferencia del grado de atractivo será una distancia según la percepción de cada persona, según sus gustos. ¿Ves cómo con las matemáticas podemos modelar todos los casos de sustantivos y todos los casos de adjetivos para compararlos y tener referencia de lo superior o de lo superlativo, como podríamos ver en este tema? Tracemos una línea tendenciosamente que una los 5 puntos que hemos visto. Lo hemos dibujado en ese sentido como si fueran montañas, y si va a continuar hasta abajo, será hasta el infinito y más allá. De igual manera, por este lado también continuará hacia abajo, es decir, nunca habrá otra montaña a menos que dibujemos una más, y para fines de este video dibujaremos una más para que la tengas bien claro. Tendenciosamente hemos dibujado uniendo los puntos A' y D' a la misma altura que A y D originales, y le llamaremos nuestra función de sustantivos. Aquí están representados todos los que mostramos y utilizando nuestros adjetivos. Te recomiendo ver el video de adjetivos para poder usar los comparativos y superlativos. En comparativos podríamos decir que B es más adjetivo que A. Obviamente B sería un tipo de sustantivo a ser comparado con otro, con un adjetivo que podemos elegir, el que se te ocurra. Por ejemplo, la canción A es más adjetivo que la canción B. ¿Qué podrías decir de una canción con respecto a otra? Todavía no quiero mencionar la palabra clave, y así podríamos decir: A es tan adjetivo como A doble comilla, lo que se te ocurra. D es tan adjetivo como D doble comilla. A es menos adjetivo que B. En el caso de superlativos vamos a decir que C es el más adjetivo y E es el menos adjetivo. Nota que estas 5 estructuras me he reservado el uso de mencionar cualquier adjetivo y ya te voy a mostrar por qué. Analicemos las estructuras. Nos hemos apoyado en un adverbio. Si viste el video 9, ahí vimos las partes del discurso. Por aquí tenía escondido todo el tiempo el esquema, ¿lo recuerdas? El adverbio puede modificar a un adjetivo. Adicionalmente, a continuación del adjetivo, otros adverbios, como ya lo veremos, resulta natural incluirlos para realizar comparaciones. Esta estructura también
tiene al verbo to be ser o estar, que se conjugará según la persona en singular o plural, sea primera, segunda o tercera persona. En los superlativos, nota que se incluye el artículo da o di, dependiendo si el adjetivo comienza con sonido consonante o sonido vocal, da para consonante y di para sonido vocal. ¿Recuerdas? The house or the elephant. En fin, veremos estos 5 casos y porque no he querido mencionar ningún adjetivo aún, ya lo veremos cómo resolvemos ese pequeño asunto. Y es que aquí va a importar el largo del adjetivo tanto en comparativos y superlativos. Puede ser largo cuando tiene más de 2 sonidos silábicos, por ejemplo, asociarlo a expensive, y es corto cuando tiene un sonido vocálico, por ejemplo, asociado a big. Y te cuento un secreto, el largo solo importa en la estructura 1, que es de comparativos, y en la 4, que es de superlativos. Va a influir en esta parte que te resalto en rojo tanto para comparativos y superlativos. Veamos estos 4 casos uno por uno. En comparativos, si el adjetivo es largo, no modificarás al adjetivo y solo agregaremos more adelante. Observa y te lo explico. Y si el adjetivo es corto, transformamos el adjetivo al estilo de comparativos. Es decir, como el adjetivo es corto, digamos que no podemos agregar la palabra more, sino que la transformamos para que incorpore el more como parte de la palabra. Eso se logra agregando al adjetivo una terminación principalmente en er. Tranquilo, ya te lo explico la transformación, así que relájate. En superlativos, si el adjetivo es largo, no modificamos el adjetivo. Epa, de nuevo, sin modificar el adjetivo, solo agregamos el artículo y adverbio, the most. Y si el adjetivo es corto, transformamos el adjetivo al estilo de superlativos, es decir, al adjetivo corto lo transformamos para que incluya la palabra most y esté acompañado solo del artículo. Esto se logra agregando al adjetivo una terminación principalmente en est. Veamos las demás palabras que acompañan estas estructuras. Primero, el verbo to be se conjuga como siempre según la persona. Less, que significa menos, than, que significa que, y acompaña cuando decimos es más adjetivo que o es menos adjetivo que. Aunque no quiero mencionar ningún adjetivo aún, pero si notas, se utiliza cuando quieres comparar y decir B es más que A o A es menos que B, ¿de acuerdo? La palabra as, que si está delante del adjetivo significa tan, y si está después de él mismo significa como. Finalmente, también esto lo agregamos como un bloque al caso 5 de los superlativos para ver cómo funciona. Entonces, sincerando los casos de transformación de adjetivos, los llamaremos caso 1 y caso 2. En los otros casos no se modifica el adjetivo, es decir, se mantiene. Te voy a enumerar los casos antes de que realices la captura. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí lo que debemos resaltar es que importa si el adjetivo es corto o largo para el uso, pero también existen los casos de adjetivos irregulares, porque no necesariamente su transformación terminará en er en el caso de comparativos o en est en el caso de los superlativos. Los adjetivos largos los damos por descontados porque solo agregamos more adelante si es comparativo y de most adelante si es superlativo y solucionamos el asunto. Concentrémonos en las transformaciones de los adjetivos cortos y te mostraré los irregulares, que son pocos y no queda otra cosa que memorizarlos y con la costumbre los dominarás. Aquí es donde haces la captura en 3, 2, 1. Ahora veamos los comparativos y superlativos. Aquí te contaré la historia de 5 familias de un pueblo muy lejano que tienen un apellido corto y un hombre llamado comparativo ha dejado una herencia para todas las familias que su apellido terminen en er, y otro hombre más acaudalado aún llamado superlativo, para no quedarse atrás, ha dejado otra herencia para todas las familias que su apellido terminen en est. Ya saben, cosas de personas ricas. Pero en el pueblo nadie terminaba con esos apellidos, o sea, además de ricos, eran ávaros. Entonces, un abogado les da una recomendación para que puedan adaptar sus apellidos y puedan cobrar las 2 herencias. Al primer grupo de familia les dijo:
Si su apellido era corto y terminaba con una consonante, una vocal y consonante, les dijo esto: agreguen la última consonante de su apellido y incorporen la terminación ER, y así podrían cobrar en el caso de la herencia 1, y para cobrar el caso de la herencia 2 hacían algo similar: agregaban la última consonante y lo terminaban con EST. Estos eran los apellidos beneficiados. En cada caso se llamaron así. Caso 1, observa las letras adicionales en azul. En el caso 2, como este hombre era caudalado, le antepusieron el artículo da adicionalmente a la transformación realizada en su apellido. Al segundo grupo de familia les dijo: ustedes agreguen ER y EST al final de sus apellidos y listo, pueden cobrar. Los apellidos que se beneficiaron fueron estos. Observa cómo en el caso 1 lo adicionado en azul directamente y en el caso 2 lo adicionado en verde, también directamente de acuerdo al requisito. Recuerda que da es en el caso de la herencia de superlativo. Al tercer grupo de familia les dijo: si tu apellido termina en E, facilito pues, corrígelo, agrégale una R nada más o una S y T para cobrar ambas herencias. Estos fueron los apellidos. Recuerda observar las terminaciones en azul para el caso 1 y en verde para el caso 2. Al cuarto grupo de familia, como sus apellidos terminaban en Y, les dijo que la borren y la Y la cambien por I latina y agreguen ER o EST en caso quieran cobrar. Estas familias se beneficiaron y observa las modificaciones en azul y en verde para cada uno de los casos. En el quinto grupo de familias, que todos eran irregulares, les dijo que se tienen que memorizar la respectiva forma de apellidos para engañar al juez al momento de declarar si eran parentescos del señor comparativo y señor superlativo. Afortunadamente, solo 6 apellidos tenían ese problema, entonces no queda otra que memorizarse los casos comparativos y superlativos. Venga, que si tienes que cobrar, tienes que memorizarlos. La costumbre te hará usarlos correctamente, así que repítelos a cada momento. Asimismo, te preguntarás: si me dices que son 6 irregulares, ¿cuántas familias se beneficiaron por cada grupo? Y te diré que de 153 apellidos en este pueblo, pero dejándonos de hacer los tarugos, son 153 adjetivos. Esta es la proporción por cada grupo, y para facilidad tuya te dejo en el link de la descripción los 153 adjetivos por categoría de adjetivo de manera referencial, y puedes buscar los de tu interés e ir aprendiéndolos. No los tomes como reglas, utiliza los grupos de las familias. Al final estas terminaciones son útiles, ya sabes muchos adjetivos y los asociarás de un golpe de vista al conjunto que pertenecen. Esa lista de 153 adjetivos te ayudará a familiarizarte. Recuerda que esta lista de 153 adjetivos son todos cortos. Los adjetivos largos no se modifican, solo acompañan con otra palabra, como hemos visto. Los 6 adjetivos irregulares que he podido recopilar, no te queda otra que memorizarlos. También te los incluyo en la lista en el link de la descripción. Aquí tomas una captura como es de costumbre. Preparado, listo y... Ahora, recordando la captura 1, veamos el caso 1 y caso 2 con ejemplos prácticos con adjetivos cortos y largos. Ajustemos un poquito aquí para tener espacio y sin más, veamos comparativos y superlativos de manera conjunta. Adjetivo corto, tall, que tiene una sola sílaba y significa alto. En principio, descartamos donde la estructura exige un adjetivo largo. Ahora, vemos que queremos decir de manera comparativa B es más alto que A. Nota el adjetivo modificado para decirlo. A es tan alto como A o B no es tan alto como D. Ahora que en ambos casos el adjetivo se mantiene y el sentido de comparación lo hace el verbo to be en el caso que se compara D con D doble comilla. D es menos alto que D doble comilla. Ahora, si no queremos que trabaje el verbo to be, utilizamos en lugar de as, less y than como estructura. Ahora,
vemos que queremos decir de manera superlativa. C es más alto en la función. Ahí va a depender la referencia de la función de sustantivos. ¿Recuerdas? C puede ser el más alto del mundo, el más alto de tu barrio, el más alto de la clase. Así va a depender del contexto para dar la superlatividad. E es el menos alto en la función. Puede ser en el barrio, la clase, la escuela, etc. Aquí se trata de menos alta, o también podríamos utilizar smallest, que es más bajita, y decirlo de manera positiva. Aquí es donde debes tomar una captura para estos casos con adjetivos cortos. Preparado, listo y ¡chics! Adjetivo largo, intelligent, que tiene más de 2 sílabas. En principio descartamos donde la estructura exige un adjetivo corto. En todos los demás casos el adjetivo no va a cambiar. Si ya dominas las estructuras, nota que los casos 1 y 2, como contraparte, agregas more o the most y the least. Y así, de ultraviolentos, ya toma la captura en 3, preparado, 2, listo y ya. Entonces, recuerda, la herencia de comparativo y transformar el adjetivo, si es corto, forzando a que comúnmente terminen en ER para comparar con un sentido positivo, B es más adjetivo corto transformado que A. Y la herencia del superlativo y transformar, si es corto, forzado a que por lo general termine con EST, no lo debes olvidar. Aquí podrías tomar una captura si quieres para tener un super resumen y puedas practicar con la caja Compass Super que te voy a presentar. Tómala en 3, 2, 1, ¡chics! Esta caja Compass Super es una adaptación de la caja sumadora que ayuda a sumar a los niños. Si colocas en un lado 3 canicas y por el otro lado 5, obtendrás 8. Solo que agreguemos un orificio más de entrada y la caja tendrá el mecanismo de la última captura. Si tengo un sustantivo A y un sustantivo B y deseo una expresión, tengo que adicionar un adjetivo, y dependiendo la clase de adjetivo, siendo este largo o corto, será del caso 1 o 2, ya tendremos una idea a expresar. Y obviamente el trabajo es utilizar el adjetivo adecuado en el momento preciso para comparar. Veamos cuando la caja funciona como comparativo, que es cuando terminan los adjetivos en ER principalmente. Entonces, para estos autos, agregándolos a la caja, teniendo estos adjetivos largos y cortos, podemos construir todos los casos de comparación rápidamente. Recuerda eliminar los casos en los que si el adjetivo es largo, agregar more, y en los que los adjetivos son cortos, modifica sea que pertenezcan a alguna familia o sea irregular. En este caso se utiliza, como puedes ver, un irregular better. Para los otros es indistinto, solo verifica la estructura de antes y después del adjetivo. Entonces, el trabajo es pensar rápidamente al ver dos sustantivos. Te muestro estas dos cajas, piensa rápido, ¿qué adjetivo usarías? Grande. Y si te muestro estas dos computadoras, ¿qué pensarías? Buena, moderna. Y si te muestro este niño con esta persona mayor, podrías utilizar varias, ¿verdad? Viejo, alto, rico, amable, rápido, a fin de compararlos. Y recuerda que tendrías que, en el caso 1, modificarlas por ser todas adjetivos cortos. Si utilizamos intelligent, sabemos que tienen una aplicación directa. Y aquí es donde tomas una captura. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Chicks! Veamos cuando la caja funciona como superlativo, que es cuando terminarán los adjetivos en EST principalmente. Manteniendo el ejemplo de los autos, utilizamos adjetivos largos y cortos. Rápidamente podremos ver los que son de adjetivos largos, donde se agrega the most, y transformar los adjetivos cortos, sea que pertenezcan a alguna familia o sea irregular. En este caso se utiliza the best. Luego, en el último caso, solo se agrega the least, pero es muy poco usado. Por lo general se emplea para decir el más rápido, el más hermoso, el más inteligente, etc. Aquí puedes tomar una captura. ¿Preparado? ¿Listo? Y ¡chics! En curiosidades avanzadas podremos decir que se utiliza en expresiones como adjetivos, variando sutilmente la estructura mostrada. Se utiliza para preguntas o como parte de otra expresión. Observa esos comparativos y superlativos. Se encuentran clasificados en adjetivos cortos,
y largos. Los principios que rigen son los mismos, pero nota que se están utilizando en preguntas. Observarás en tu aprendizaje que los adjetivos comparativos e irregulares son bastante utilizados, por lo que tienes que memorizarlos de alguna manera. Ánimo, son solo 6. Toma una captura para futuras referencias. ¿Preparado? ¿Listo? Agreguemos cuantificadores. También verás expresiones en las mismas estructuras utilizando cuantificadores para matizar. Observa cómo se agrega un adverbio para indicar que la caja A es mucho más grande que la caja C y la caja B es un poco más grande que la caja C. Al comparar un par de hoteles, podrías utilizar much more expensive. En reconocidos eslogans podrás notar como a little bit older. Aquí es donde tomas la captura para referencias en 3, 2, espera, 2,5 y listo. Algunas expresiones útiles. Hay otras formas de utilizar comparativos sin seguir la estructura fija. En expresiones como sales mucho más que yo, el clima de hoy es el mismo que ayer, hay algo que puede hacer para mejorar sus ensayos o facilitar el trabajo. También los casos en los que se combina da con da para expresiones muy puntuales. Por ejemplo, al elegir la compra de una casa podríamos decir, creo que cuanto más grande mejor. Al llevar una carga y estar deprisa, se podría decir, cuanto menos nos detengamos, mejor. Bueno, aquí hacemos la última captura del video. Preparado, listo y... El siguiente video será del uso de verbos en gerundios e infinitivos, que de todas maneras llevará tu inglés a un próximo nivel de entendimiento. Suscríbete para que no te lo pierdas. No te olvides de dejarme un poderoso like. Recuerda que aquí encontrarás un curso con una serie de videos de manera ordenada y estructurada. Déjame comentarios y nos vemos pronto en el próximo video.